Buenos días a todos, soy Álvaro Serrano y en esta última mesa de esta jornada que ha organizado el ICIP, lo primero que antes de nada, agradeceros de verdad el tiempo que estáis dedicando. Sabemos que es viernes a esta hora y que es duro, pero vamos a tratar de ser lo más liviano y lo más pedagógico posible. En esta primera mesa que me toca coordinar, vamos a afrontar una pregunta y un desafío que yo considero fundamental. Y es cómo garantizamos que la operativa sea eficiente y que además lo haga aportando valor, asegurando las competencias y sobre todo, y muy importante, la implicación de todos los actores. Y que además lo haga asegurando el desarrollo de competencias y del desempeño. Que lo haga también ayudando a las personas, aflorando la innovación, a despertar ese talento y ese potencial que cualquier trabajador público tiene, fomentando el emprendimiento dentro de la propia organización. Y dos puntos también muy importantes. Incrementando la identificación con la tarea. Que los empleados públicos sepan cuáles son realmente las resonancias y el impacto que tiene su propia función. Y que además lo hagan con un creciente sentimiento de pertenencia hacia la propia organización que ellos mismos representan. Para abordar este tema, que como veis es complejo y es desafiante, tengo la fortuna de contar con 4 expertos para que nos van a dar su opinión en base a su experiencia y a su conocimiento sobre este desafío. El primero de estos expertos es Sergio Jiménez Meroño, consultor especialista en transformación digital para las administraciones públicas y gobierno electrónico. Buenos días, Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Aquí andamos, fresquitos, de madrugada. Para contextualizarlo, tenemos a Sergio en Canadá, que nos ha hecho el increíble favor de levantarse a las 7 de la mañana, me parece que son, así que te lo agradezco de corazón. Un gusto. No os preocupéis, tengo café, o sea que... El siguiente, la siguiente ponente que tenemos por orden de aparición es Paz Sánchez, que trabaja como consejera técnica del Instituto Andaluz de Administración Pública. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Hola, muy buena, contenta de estar aquí, gracias. La siguiente que tenemos es Lucía Quiroga, que aparecerá con nosotros en un vídeo, que es asesora técnica de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga. Y por último, pero no por ello menos importante, contamos con Virginia Moreno Bonilla, la directora general de Nuevas Tecnologías e Innovación del Ayuntamiento de Leganés. ¿Qué tal, Virginia? Buenos días, muy bien. Un gusto estar con vosotros aquí. Lo dicho, agradeceros vuestro tiempo, que sé que todos tenéis unas agendas muy apretadas y muy complicadas, pero estoy seguro de que entre todos vamos a poder dar respuesta a este desafío. La primera diapositiva que vemos, y es una pregunta que consideramos fundamental y que por eso en parte abre esta mesa, es una pregunta fundamental. Y es que cómo habría que desplegar los proyectos de cambio en las administraciones públicas, sobre todo para garantizar su ejecución y que ésta misma presente resultados. Y todo esto contextualizado en un entorno tan cambiante como es el actual, con una pandemia que ninguno esperábamos, con un relevo generacional que no sabemos si se producirá o no, con la aparición de nuevos perfiles de trabajo que ni siquiera contemplamos hace apenas 5 años. Y en todo este entorno, ¿cómo debemos de desplegar los proyectos? Adelante, Sergio. Bueno, pues en primer lugar, bueno, ya lo he dicho, gracias por la invitación y encantado de madrugar con vosotros. Bien, la cuestión de cómo abordar los proyectos de cambio en un entorno tan complejo y tan dinámico como el actual es una cuestión clave hoy en día. Yo creo que hay básicamente 3 cuestiones o 3 puntos fundamentales en los que tenemos que prestar atención. El primero y más evidente es el que hace referencia a la herramienta, al saber qué hay que hacer para cambiar, ¿no? Que es el aspecto que generalmente más nos asusta, pero también el más operativo y el más evidente, ¿no? Hacer un cambio es ir de un lado a otro y eso requiere una metodología y unas herramientas y para bien o para mal estamos en una época en la que metodologías y herramientas hay como para parar un tren, ¿no? Hay muchísimas metodologías, muchísimas herramientas. Quizás el reto más complejo hoy en día es saber distinguir cuál es la herramienta que más se adapta a cada caso y saber implementarla. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, yo dentro de mi campo de trabajo te encuentras que hay muchas veces palabras
clave, buzzwords que llegan a la moda, pues metodologías Agile, Scrum y demás, que son metodologías muy válidas, pero ni son válidas en todos los casos, ni siempre que desarrollas un proyecto que lleva el nombre de una metodología, estás aplicándola bien. Aplicar una metodología, sobre todo entenderla. Y ese entendimiento es parte de la dificultad, ¿no? Saber cuál es el punto adecuado y cuáles son los términos adecuados. Y muchas veces una metodología es más una hoja de ruta y un escalón que una caja en la que trabajar 100%, ¿no? Entonces, muchas veces una metodología requiere adaptarse a contextos organizativos. En segundo lugar, una parte menos evidente, sobre todo en este ámbito técnico primero que hemos hablado, que es la gestión de las personas, y más en organizaciones tan complejas como las administraciones públicas, que están ahora mismo viviendo un periodo de un poco peculiar de personas, ¿no? Porque estamos hablando de administraciones públicas muy envejecidas, el peaje de la crisis de 2008 y de la suspensión de la mayoría de procesos de empleo público han hecho que gente que ahora tiene 40 y pocos años sigan siendo en la mayoría de los casos de los jóvenes de las administraciones públicas, y eso tiene un impacto importante en cuanto a la permeabilidad a determinados cambios. La gente, cuando coge experiencia en una organización, tiene una cosa muy buena, que conoce la organización y está como en su casa, pero cuanto más conoces tu organización, es más complicado que te abras a nuevos cambios, ¿no? Y eso es algo que nos pasa a todo el mundo. Por otro lado, empezamos a reactivar la entrada de gente más joven y empezamos a incorporar perfiles atípicos, como bien ha señalado Álvaro al empezar. ¿Cuál es la cuestión? Pues que una parte muy importante de esa gestión del cambio es llegar a crear colaboración entre personas que permitan que las personas jóvenes que no están tan socializadas en la organización se hagan con el conocimiento experto de la organización, y que personas más senior que están muy familiarizadas con la organización puedan contextualizar el uso de estas técnicas o tecnologías de cambio. Y un último punto, no quiero excederme de tiempo, pero creo que es para mí el más importante y el menos evidente, que es precisamente el cambio que tienen que sufrir o que tienen que confrontar las personas que dirigen o que llevan el cambio, ¿no? Cambiar las organizaciones implican un poco, sin querer quedar en filosofía zen barata, un cambio interno, porque supone desafiarte, ¿no? Yo cada vez que hago un proyecto de transformación me obliga a examinar mis creencias, a examinar mis cambios y a suponer mucha tensión, porque cuando alguien cambia está más solo que ninguna otra persona. Decía Maquiavelo que la persona que se atreve a cambiar algo en una organización se enfrenta a todo el mundo porque nadie le va a ayudar, y que, sin embargo, si le sale bien, nadie le va a reconocer ese mérito del cambio. Este tipo de soledad de quien lleva el cambio y ese tipo de desafío que lleva el cambio requiere un apoyo emocional, una cierta confianza, que muchas veces es lo que a mí me pasa muchas veces con proyectos con los que trabajo, ¿no? Intentar transmitirle a la gente la confianza de que todo cambio genera conflicto, todo cambio genera inquietud, pero que es algo que hay que confrontar con cierta naturalidad. El hecho de tener a gente o de tener experiencias con otros casos anteriores facilita esa transición y ese peaje emocional que tiene algo tan complicado como un cambio que te afecta tanto a nivel interno como en la organización. Y bueno, creo que en esos 3 puntos me centraría. Muchas gracias, Sergio. Me parece muy esclarecedor y fundamental lo que dices, sobre todo ese énfasis que has puesto en reflexionar sobre nuestro papel, en replantearnos cuál es nuestra realidad y cuál es nuestra posición dentro de las administraciones si realmente queremos hacer un cambio. Hasta que no nos examinemos a nosotros mismos y a nuestra propia función, no seremos capaces de dar ese salto, de dar ese paso que es tan necesario para hablar de la transformación digital y de la transformación organizacional en general, que es un concepto del que llevamos hablando ya muchísimo tiempo. En esta línea de esa especie de estudio personal y de estudio de nuestra posición en las organizaciones, una de las líneas fundamentales que tiene el instituto es el de la mentoría. Y para ello tenemos la fortuna de contar con Paz Sánchez, que nos va a hablar, si podemos ver la siguiente diapositiva,
de cómo la mentoría puede ser una herramienta, me atrevería a decir hasta un arma fundamental para fomentar la innovación y el emprendimiento de las personas en su puesto de trabajo. Adelante, Paz. Está silenciada. Muchas gracias, Álvaro, disculpad. Pues la verdad es que la introducción que ha hecho Sergio de la situación me ha dejado las cosas muy fáciles. Primero, que me ha gustado mucho, y segundo, que como él bien apunta, a uno de los mayores retos es cómo afrontan las personas ese cambio, ¿no? Que supone pues un revoltillo de emociones a veces, o posicionarse en un lugar donde uno no sabe cómo actuar, implica tener que dejar atrás hábitos y conocimientos incluso, ¿no? Habilidades que ya no sirven y tener que adquirir otras, tener que pensar sobre todo también de forma diferente, revisar las creencias para poder evolucionar. Pues todo eso que ha iniciado él, digamos, que ha iniciado en la conversación en este sentido, pues son las bases sobre las que trabaja el mentoring. Ese es el espacio sobre el que el mentoring trabaja. El mentoring es una práctica que consiste en el aprendizaje de la experiencia de una persona unida a la otra, que es la persona mentora, una fusión de ambos aprendizajes, y se realiza mediante la conversación, ¿no? Entonces, hay una conversación permanente. En esa conversación se va reflexionando sobre estos problemas o las situaciones que se atraviesan, sobre la experiencia que se pone en marcha y lo que sirve, lo que no sirve, lo que supone, lo que no supone, y se va avanzando hacia una meta a conseguir. Por tanto, resulta una metodología muy, muy indicada para la gestión del cambio, porque lo primero que se abordan son las emociones que surgen por los cambios que se producen, ¿no? Ese revoltillo de miedos, inseguridades, que produce un reto mayor, ¿no? Se aborda esto desde el autoconocimiento de la situación, de sí mismo y también de la situación que se está atravesando. La conversación con la otra persona ayuda tremendamente en esto, y se inicia un proceso que mediante preguntas se va, digamos, indagando y profundizando en las causas y en las razones, cuestionándose las creencias de esa persona y abriendo ese espacio que se produce cuando se abandona lo que se piensa, las creencias que te están fijando sobre una conducta, y te deja espacio para comportarte con seguridad de otra manera. Una vez que esas emociones están, digamos, serenas, desde la serenidad emocional, se puede ya fijar y focalizar el trabajo en un objetivo que es el que quieres cambiar, lo que quieres, una meta que quieres conseguir, y se inicia el trabajo de la mentoría, que consiste realmente en ir poniendo en práctica nuevas experiencias que se van reflexionando, se van testando, se va reflexionando sobre ellas en un proceso y dejando fuera lo que no sirve, cogiendo aquello que te va a servir, ¿no? Hasta conseguir la meta que te has propuesto, ¿vale? Entonces, es una metodología muy, muy indicada para procesos de cambio. Y tiene además un componente humano, ¿no?, de cuidado hacia la persona, que es muy importante en este tipo de procesos, ¿no? La Junta de Andalucía llevamos ya muchos años con un programa de mentoring que ayuda mucho a la gestión del cambio en personas directivas, ¿no?, que tienen que asumir nuevas competencias, y la verdad que con muchísimo éxito. Y desde mi punto de vista, pues la mentoría también es una herramienta fundamental en cuestiones de innovación. Y explico rápidamente por qué. En la innovación lo más importante es la definición de un problema, y después de un reto para abordar ese problema. En general, cuando
nos ponemos bueno, pues nos introducimos en un proyecto de innovación, tendemos a buscar y a definir soluciones o a dar soluciones antes de pararnos a definir realmente el problema. Y eso hace que, aunque desarrollemos sistemas e innovaciones o prácticas que son muy, muy innovadoras, no sirven después para la resolución real del problema planteado. En general, los problemas son que suelen verse problemas demasiado amplios y entonces abordarlos nunca es eficaz, ¿no? Porque hay que concentrarse y definir, concretar ese problema. Y en segundo lugar, una vez que se concreta, si no está bien definido y no se han estudiado las causas y las raíces de ese problema, lo que se va a desarrollar no responde a las necesidades que se tienen. Entonces, habitualmente lo que ocurre es que se trabaja, se desarrollan técnicas, métodos, se desarrollan soluciones que no son oportunas para el problema que existe. Por tanto, ocurre un gasto de recursos y una frustración tremenda en este tipo de procesos. ¿Por qué ocurre eso? Porque no nos paramos en definir realmente y en estudiar cuáles son las causas. Porque muchas veces las causas no están en el ámbito de la conciencia habitual que utilizamos, sino que están en otra capa diferente, porque no responden a las creencias que nosotros tenemos. Nosotros podemos pensar que los niños no van al colegio porque sus padres no son suficientemente respetuosos o no los obligan demasiado, pero sin embargo, detrás de esas causas, a veces hay causas que no están en nuestra cabeza, que no son las que normalmente manejamos, que tienen que ver con su sistema económico, el barrio donde viven, con otras muchas cosas, ¿no? Y que aparecen mediante las preguntas. Las preguntas son la herramienta más fuerte de la mentoría, que está basada en la mayéutica socrática, ¿no? A través de preguntas vas tratando de hacer que la persona que tiene que definir ese problema vaya buscando sus propias preguntas para encontrar realmente cuál es el problema, ¿no? Entonces, se ajusta la metodología y se ajusta los fundamentos muy bien a lo que es un proceso de innovación. Y bueno, eso es lo que quería decir. Podría decir mucho más porque también después se sigue ajustando para todo el proceso de desarrollo de las innovaciones, porque generalmente para idear, para pasar a través de las distintas fases que tienes que pasar para diseñar la solución a un problema, tienes que seguir haciéndote preguntas para poder aterrizar y conseguir además encontrar soluciones de forma creativa que sean útiles. Y por tanto, creo, y en eso estamos, que es una metodología muy, muy útil para los procesos de innovación, aparte de que lo es, como está comprobado, para el cambio organizacional, ¿no? Para facilitar el cambio organizacional. Por terminar, sencillamente, la mentoría consiste en un proceso en el que una persona facilita el pensamiento de la otra persona para conseguir el reto que necesita conseguir. Esa facilitación del pensamiento es clave para los procesos de innovación o para los procesos de cambio. Pues muchísimas gracias, Paz. De verdad creo que es complicado dar una masterclass más certera en menos tiempo. Me quedo con esa idea de que la mentoría es un proceso, es decir, creo que no debe de ser una acción esporádica, sino debe estar continuada en el tiempo, y de que se fundamenta en conocer y en conversar con nosotros mismos y con la gente que nos rodea, y de que puede ser una herramienta fundamental para romper esas creencias que tú hablabas, que tenemos en las organizaciones, esas herencias que muchas veces recibimos y que no nos cuestionamos, y que son fundamentales si de verdad queremos hacer un cambio y una transformación que realmente sea disruptiva con lo que ya tenemos. En este sentido, desde el instituto, creemos que la ayuda a las personas, como estamos hablando, es fundamental. Y es fundamental que se oriente a las competencias, pero no solamente a las competencias más operativas o al conocimiento, sino creemos que hay otro nexo de competencias, que son las competencias más emocionales, más vivenciales, que tienen que ver con todo el recorrido vital que los trabajadores públicos tienen sí o sí en sus puestos de trabajo.
y que además son muy importantes porque esa condición emocional sí o sí va a acabar reflejando en su desempeño como profesional. Y para eso tenemos la fortuna de contar con un vídeo de Lucía Quiroga que nos va a poner a nuestra disposición toda la experiencia que tiene al respecto. ¿Dentro vídeo? Antes que nada, un saludo y deciros que es un placer estar aquí en este primer encuentro ITCIP, reflexionando sobre tantos temas que nos preocupan y nos ocupan para avanzar en la transformación de nuestras administraciones públicas. Y uno de ellos es que debemos asegurar la implicación y el sentido de pertenencia de las personas que trabajan en nuestras organizaciones, porque podemos ayudar a esas personas partiendo de la base de que son eso, personas, y que por tanto tienen emociones, más allá de sus competencias técnicas. Porque ¿de qué sirve que alguien haga, por ejemplo, los mejores pliegos de licitación de un contrato si cuando entra en su oficina se le cae el alma a los pies? Aguantará el tipo, sí, pero este camino no tiene recorrido. Tenemos que hacer que nuestras organizaciones sean de tal modo que las personas que trabajan en ellas se sientan orgullosas. Y para eso, el valorar a las personas como el principal recurso que tienen y el facilitar su desarrollo profesional, sí, pero también su desarrollo personal, es un aspecto a tener muy en cuenta. Y es que las personas, más allá del reconocimiento económico, lo que más valoran es sentirse reconocidas emocionalmente y de manera afectiva. Porque, insisto, somos personas, más allá de excelentes profesionales. Somos personas desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Incluso durmiendo, antes que nada, somos personas que fundamentalmente sentimos y nos emocionamos. Y cuando las personas tienen ese alto sentido de pertenencia a sus organizaciones, se sienten orgullosas de ellas, su grado de implicación se multiplica exponencialmente. Y aunque no me gusta demasiado utilizar términos en otro idioma, hay uno que, aunque podríamos traducir como compromiso, en mi opinión va más allá. Porque sí, aúna el compromiso, pero también el sentido de pertenencia, la implicación y las emociones de las personas en las organizaciones. Este término es engagement, que podríamos definir como el grado en que una organización logra capturar las manos, la cabeza y el corazón de las personas que trabajan en ella. Y esto es lo que tenemos que conseguir, porque si lo hacemos, si nuestras organizaciones lo hacen, entre otras muchas cosas, conseguirán que las personas experimenten un alto nivel de entusiasmo, interés y optimismo en el trabajo que se desempeña. Porque no olvidemos que todas las personas buscamos lo mismo: ilusión, cariño y confianza. Y también comunicación. Comunicación empezando por un pequeño gesto diario, como puede ser un saludo. Cuando comunicamos, no solo pasamos información, sino también hacemos relaciones. La comunicación diaria no es un problema de tiempo, es un problema de hábito. Y siempre hay tiempo para ese pequeño intercambio. ¿Os imagináis cómo sería que todas las personas en nuestras organizaciones dijeran de corazón: quiero trabajar aquí? Pues avancemos para que nuestras organizaciones aprendan a liderar con el corazón y así empezaremos a ver a las personas que trabajan en ellas con orgullo de pertenencia, con mucha implicación y sobre todo veremos a personas y organizaciones más felices. Muchas gracias, Lucía, por esta intervención y sinceramente poco más hay que añadir. Creo que todavía a día de hoy nos tengan que recordar de que las personas que trabajamos en las administraciones o que trabajan en las administraciones públicas siguen siendo eso, personas, y no son robots, no son números en una plantilla, no son fichas en una plantilla de Excel, que somos eso, personas, y que, como es lógico, tenemos sentimientos y emociones que merecen ser tratadas y que además van a influir en nuestro desempeño y por ende en la eficiencia de nuestra propia organización. Creo que es sencillamente genial poder contar con profesionales como Lucía que nos aporten algo de luz en esta vorágine en la que muchas veces estamos sumidos. Además, os animo que si queréis seguir a Lucía porque hace un contenido genial en redes sociales sobre este tema de una forma muy pedagógica y que creo que casa muy bien con la línea de lo que es el instituto. En este orden de cosas, también hablamos, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, de la importancia de las competencias. Pero hay unas competencias que yo considero que son especialmente fundamentales, que son las competencias digitales.
Porque como todos sabemos, y más en este año que nos ha digitalizado la vida de forma forzosa, las administraciones públicas están obligadas a llevar a cabo una transformación digital. Y en este sentido, y en este momento, Virginia Moreno, desde su dilatada experiencia como profesional en este campo, nos puede ayudar a responder a esta pregunta. Y es que, ¿hasta qué punto la transformación digital en las administraciones públicas se ha hecho realmente con el foco puesto en la mejora del desempeño de las personas y en la orientación a resultados? Adelante. Gracias, Álvaro. Yo la verdad es que, voy a recoger lo bueno y lo malo de intervenir ahora es que ayer ya hubo una jornada espectacular con un elenco de profesionales magníficos que dijeron muchísimas cosas en todo este marco que yo quiero reflejar. Pero bueno, siempre queda algo por decir, aunque sea poco, pero ya me lo han puesto fácil. Yo lo que voy a hacer es, recogiendo lo que han dicho mis compañeros, o sea, lo que ha dicho Sergio, lo que ha dicho Paz, lo que ha dicho Lucía, me voy a ir al ámbito de la tecnología, que es mi ámbito, aunque la tecnología sin el resto de la organización no significa nada, pero me voy a ir a ese ámbito para hacer un análisis de lo que llamamos transformación digital, ¿vale? O sea, estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros, estoy de acuerdo con todo, pero yo vivo una realidad complicada, ¿vale? ¿Qué es la transformación digital? Y esto que tenemos en boca cada día todos en nuestras instituciones, en las jornadas, en el intercambio que hacemos entre unos profesionales y otros, parece que es algo que está muy claro, pero yo creo que es un problema. Creo que es una frase hecha y la he analizado mucho y quizá el problema esté en la palabra digital, ¿vale? La transformación está clara, pero como es transformación digital, creo que en las instituciones todos, a todos los niveles, todas las personas, todos los empleados y empleadas públicas demandan esa transformación digital que hay que hacer. Pero como es digital, se va a ese término antiguo y esa forma de las instituciones y que no me gusta ya mencionarlo, pero se va a ese término de la informática. Es decir, ¿quién tiene que hacer la transformación digital en un ayuntamiento, en una institución? Informática. ¿Quién tiene que resolver los problemas a nivel de unidades finalistas, unidades administrativas, informática, ¿vale? Y esto es un problema. Si concebimos así la transformación digital, en mi modesta opinión, no vamos a avanzar, ¿vale? Es un problema ya hacer alusión a informática. Tenemos que entender que somos un área transversal y con un alcance distinto al que había. La informática existe, son elementos básicos que no podemos dejar, pero no son cuestionables. Es decir, todo el mundo tenemos que tener una red corporativa funcionando, tenemos que intercomunicar los edificios, tenemos que poner los puestos cliente, tenemos que dar un soporte técnico, pero esto no es cuestionable, esto no es transformación digital, ¿vale? Entonces tenemos que empezar a hablar de cambios de tecnología, pero ¿cómo tenemos que hablar de tecnología? Tenemos que hablar de tecnología, mira, ayer lo definían muy bien, ayer decían que la tecnología, es decir, que lo repetitivo, lo necesario para poder llevar a cabo esa transformación lo hagan las máquinas, pero tenemos que darnos cuenta que la principal tecnología somos las personas. Nosotros somos los que tenemos que liderar y tenemos que hacer gestión. Y tenemos que hacer una gestión acorde al momento. ¿Qué es transformación digital en una administración? Es un proceso transversal, es un proceso integral y desde luego es algo, esto no es nuevo, que lo que os voy a decir, pero es organizativo, es decir, realmente el cambio está en la organización, es un cambio organizativo y jurídico. Y el hilo conductor de esto es la tecnología, es la herramienta que nos va a permitir que todo esto se pueda llevar a cabo. Luego tenemos que hacer fluir los tres elementos. Cuando me preguntas, en la pregunta que me hacías, Álvaro, el proceso de transformación digital se hace con orientación a resultados.
me decías por un lado, y con el foco puesto en la mejora del desempeño. Bueno, pues a ver, me voy a centrar en los 2 puntos y los voy a contestar según yo creo. ¿Orientación a resultados? Sí, pero cuidado, siempre obligados por algo, ¿vale? Es decir, nosotros lo que buscamos es un buen servicio, pero no, siempre estamos obligados. Ahora estamos trabajando en esa transformación orientando a resultados, sí, obligados porque por la ley y ahora por este proceso tan indeseable que es la pandemia, ¿no? Es decir, tenemos que funcionar así. Y con el foco puesto en la mejora del desempeño, pues, a ver, a lo mejor es que no quiero ser negativa, pero quiero ser realista y la respuesta es no. No lo estamos haciendo así. A lo mejor tenemos que utilizar todas las técnicas que lógicamente apoyo e intento inculcar, como lo que nos ha hablado Paz, lo que nos ha hablado Sergio, lo que nos ha hablado Lucía, para conseguir este proceso colaborativo y transversal de toda la institución y conseguir que sea así. Pero de momento, mi respuesta no. Yo creo que esto es una problemática muy común en las instituciones, en las organizaciones, y que tenemos que tener una estrategia clara, una estrategia de gobierno en lo que es la parte digital, de digitalización en nuestras administraciones, ya sean locales, autonómicas, pero me voy a centrar en las locales, que es en la que yo estoy más especializada y en la que trabajo en el día a día. Tenemos que tener esa estrategia y esa estrategia tiene que tener un despliegue claro, organizativo para toda la institución. Es una pena que no trabajemos como deberíamos, pero es un error y como error espero que con la ayuda de todos, con la intercomunicación profesional que estamos teniendo, apuesto siempre por el trabajo colaborativo e incentivar el trabajo de las personas dentro de cada una de sus competencias, estoy segura que lo conseguiremos. Álvaro, sé que vamos mal de tiempo. Muchas gracias, Virginia. Como siempre y cada vez que te escucho, es increíble la lucidez con la que reflejas la realidad. Me quedo un poco con ese mensaje de lo importante que es hablar de una transversalidad en la informática y la digitalización, que no sea únicamente un lugar o un silo al que acudir cuando hay un problema, sino que de verdad esté integrado en todas las áreas de una organización. Fundamental. Y una vez que hemos ya escuchado a nuestros 4 expertos dar su opinión y su experiencia sobre 4 aspectos que desde el ICIP hemos considerado fundamentales, me gustaría, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor, que nos hagamos una pregunta entre todos, la gente del chat incluida. Que nos cuestionemos de verdad cuál es nuestro presente, sobre todo para conocer cuál va a ser nuestro futuro. A la derecha verán ustedes el cartel de la maravillosa Tiempos Modernos de Chaplin. Una película que, por si no la conocen, aunque es muy famosa, consistía en ver a Chaplin encerrado en una fábrica de características fordianas, en las cuales se sentía alienado, se sentía muchas veces poco y no reconocido, se sentía solo, se sentía desesperado. Y cuando la vi, porque además tuve la fortuna de verla porque la pusieron en la tele hace unos 10 o 12 días, no pude evitar hacer una analogía. Sé que es una analogía anacrónica, sé que es una analogía completamente hiperbólica, pero una analogía con cómo se tienen que sentir seguro que muchos profesionales en su administración pública. Porque estoy seguro de que muchas veces que los procesos y que los sistemas, posiblemente de forma inintencionada, acaban limitando, si no cortando, la creatividad, el emprendimiento, el empoderamiento del propio empleado. Y tengo la sensación de que puede haber muchas personas que en su administración se sientan como Chaplin. Y para conocer si realmente estamos o no en este punto, cuestionémonos sobre cuál es nuestra posición, sobre cuál es la posición de las administraciones. Cuestionémonos si estamos realmente posicionados para asegurar la ayuda, las competencias y el talento necesarios para un correcto desempeño de los actores implicados. Y los actores implicados son desde los políticos, los directivos, los mandos intermedios, el personal externo, de todos los actores empleados. Y una segunda cuestión, también en referencia al posicionamiento. ¿Están las administraciones públicas realmente posicionadas para asegurar la implicación, esa implicación tan fundamental de la que hemos estado hablando a lo largo de la ponencia, del personal en todos los niveles de cara a afrontar esos desafíos que sí o sí se van a encontrar en su día a día? Hablamos de una implicación en cuanto a experiencia de empleado. ¿Realmente estamos diseñando los procesos pensando en las personas que luego los van a tener que llevar a cabo y que van a tener que lidiar con ello en su día a día, los procesos, los sistemas, las aplicaciones informáticas?
¿Estamos realmente siendo pedagógicos y haciendo una identificación de la tarea de cara al empleado público? ¿Estamos mostrándole al empleado público las resonancias que su trabajo tiene y el impacto positivo que crea en su sociedad su buena labor y su buen hacer como un factor motivante? ¿Estamos también creando una imagen de marca, si se me permite el término un poco más de marketing, de nuestras organizaciones que creen un sentimiento de pertenencia y de orgullo hacia el lugar en el que trabajamos? Les dejo estas preguntas en el aire, que seguro que ustedes sacarán muchas más conclusiones de las que yo les puedo decir. Y además, en esta línea de todas estas preguntas, me gustaría hacerle la palabra a Sergio Jiménez, que nos va a comentar qué es lo que puede hacer ICIP para tratar de dar respuesta a todas estas preguntas y para, de la forma más humilde posible, lograr que nuestras administraciones se parezcan lo menos posible a esa fábrica en la que Chaplin estaba encerrado. Adelante, Sergio. Bueno, pues es toda una responsabilidad y a la vez una facilidad, porque las ponencias o las intervenciones de mis compañeras han sido estupendas, pero también han encaminado mucho gran parte de los problemas que hemos señalado. Hemos hablado de metodologías de mentoring, del altísimo coste de equivocarse a la hora de aplicar una metodología incorrecta o de equivocarse a la hora de buscar quién aplica la metodología o en qué condiciones. Hemos hablado de la complejidad de gestionar personas. Gestionar el cambio es gestionar personas, porque las organizaciones no son solo las personas, pero son sobre todo las personas. Y Virginia nos ha hablado de este tema tan interesante como la transformación digital y de cómo los malos entendidos y las asunciones sobre las que partimos nos pueden llevar a sitios en los que no queremos estar. Y todo esto nos lleva a reconocer una cosa, y es que cambiar es un trabajo casi de heroicidad ante la adversidad y de heroicidad ante uno mismo. Y uno no deja de pensar, yo me acuerdo de las películas cuando yo era pequeño, de Arma Letal. No es algo tan cinematográficamente hermoso como tiempos modernos, pero bueno, cada uno tiene sus cosas. Cuando el sargento Murtaugh, el policía veterano, siempre decía, estoy muy viejo para esta mierda, ¿no? Realmente hacer un cambio es plantearse, ¿estoy yo para esta historia? Y sobre todo, ¿estoy para enfrentarme a estas cuestiones? Si lo primero que pensamos es que estamos solos y que estamos abriendo camino, todo va a ser mucho más difícil y va a ser la principal respuesta o el principal motivo para no avanzar. ¿Qué es lo que creo que aporta el ICIP? Pues el ICIP hace que no estés solo, y esto es muy importante para resolver los tres problemas que hemos señalado principalmente, ¿no? Tanto equivocarse en una metodología, tanto en su elección como en la persona que nos acompaña a desarrollarla, como no tener en cuenta las particularidades de las personas, como partir de asunciones equivocadas. El ICIP, a fin de cuentas, lo que aporta es experiencia. No es que el ICIP sea toda la experiencia, pero sí que es verdad que, bueno, no porque esté yo, sino por la gente que hay en el ICIP y por la gente que hay detrás del ICIP, hay una selección de personas que sabes que tienen experiencia, ¿no? No podemos decir, ya es lo bastante difícil cambiar como para encima tener que tener la tarea añadida de que quien buscas para que te ayude para cambiar, sepa o no sepa, si tú no sabes lo que tiene que saber que sepa, ¿no? Perdón por el trabalenguas, pero creo que ese es el problema. ¿Cómo sabes que estás buscando a la persona que te oriente técnicamente? ¿Cómo sabes que esa persona ha hecho proyectos que están bien o que están en lo que te gusta? ¿Cómo sabes que esa persona entiende la complejidad de las organizaciones públicas? ¿Cómo sabes que no estás cambiando, utilizando la metáfora típica, oro por cuentas de cristal, ¿no? Que es una cosa que pasa mucho, y pasa mucho en el campo de la consultoría. Yo me lo encuentro muchas veces que dices, pues hay gente que ves que acaba haciendo contratos o proyectos muy grandes con gente que dices, pues no entiendo muy bien cómo ha podido pasar esto, porque yo como experto veo que esa persona, o como presunto experto, que esa oferta
tiene un montón de aire, tiene un montón de humo. Estamos en un tiempo de venta de humo, ¿no? Y es muy fácil vender humo cuando el que compra no sabe distinguir el humo de la calidad, ¿no? Y creo que eso es lo que principal que aporta el ICIP, ¿no? Una criba, una selección, pues, un conjunto de personas o una organización que tiene una idea clara de qué personas saben implementar, qué personas han tenido experiencia, qué personas tienen una facilidad, con lo cual ya te quitan por lo menos esa primera carga, ¿no? Que es que no te den gato por liebre, que no te vendan, que no te cambien oro por cuentas de cristal o lo que sea, ¿no? Tanto en el plano metodológico como en el plano de la gestión, porque son personas que tienen una experiencia y un conocimiento de lo público, que tienen una capacidad de haber enfrentado cambios. No tienes por qué ser. Chaplin no fue, fijaros, tiempos modernos. Chaplin no hizo la primera película con sonido, ni siquiera fue de las primeras, estuvo muy alejado del cine sonoro. De hecho, él abrazó el cine sonoro en tiempos modernos y mató a Charlotte, pero eso lo hizo después de que esa tecnología estuviera ya contrastada y asumiendo que ese mercado ya estaba lo suficientemente maduro. No tenemos por qué asumir riesgos innecesarios si quien nos ayuda es gente que ha trabajado. No tenemos que esperar tanto tiempo como Chaplin para hacer tiempos modernos si alguien nos dice de la mano cómo podemos llegar a donde queremos llegar lo antes posible. Y creo que eso es lo que aporta el ICIP. Muchísimas gracias, Sergio. Agradeceros tanto a los ponentes como a los espectadores vuestro tiempo y vuestra dedicación. Y solamente me queda deciros que desde ICIP la línea de ayuda a las personas es fundamental, pues somos conscientes que sin las personas nunca podremos llegar a tener las administraciones públicas que realmente merecemos como país. Muchas gracias. Sergio, ¿me dejas un minuto, un segundo? Sergio, Álvaro, perdona, que me he equivocado. Sergio sí que me deja, me tienes que dejar tú. Sí. Todos los que quieras. Di, Virginia, di. No, son 30 segundos, yo creo. Me ha encantado cómo ha definido Sergio lo que puede aportar el instituto. Tengo que decir que estoy orgullosa y que doy las gracias porque me hayan tenido en cuenta y porque piensen que aporto realmente valor y esté como embajadora. Pero quiero añadir una cosa, es decir, lo que aportamos en el instituto y lo que defiendo yo como embajadora es esa interoperabilidad profesional entre personas que tenemos experiencia en la administración para compaginar los distintos ámbitos, pero no quería terminar sin dar las gracias a Álvaro y decir que el instituto también tiene cabida para la gente joven que viene empujando, que viene con ilusión y que tenemos que agradecer el conocimiento que concentran como talento realmente renovador, como banquillo de los que estamos ahí, por lo cual el instituto cobra doblemente fuerza con la experiencia y con el talento si lo enlazamos. Y nada más, Álvaro, y darte las gracias por todo. Bueno, y a mis compañeros os lo agradezco. Perdonad. Muchas gracias, Virginia. Me has sacado un poco los colores, así que te agradezco. Pero lo dicho, que ICIP está a vuestra disposición para lo que queráis, que sepáis que no estáis solos, que nunca lo vais a estar y que siempre que necesitéis ayuda podéis contactar con nosotros. Muchas gracias.